vamos a dar las gracias. Entonces, en cuanto a la definición, esta me pareció como muy chévere. Entre comillas, es una enfermedad que afecta múltiples sistemas y resulta de una infección usualmente bacteriana de la superficie endocárdica del corazón. Me pareció chévere porque no solo endocarditis es dentro del corazón, pues como diría de pronto como la palabra en su significado como tal, sino que es un síndrome que afecta a múltiples sistemas y que vamos a ver que hay hallazgos que se comprometen, pues que muestran compromiso sistémico y que nos pueden sugerir la enfermedad. Usualmente compromete válvulas nativas o protésicas y dispositivos endocardíacos. Esto es como hablando un poco de generalidades de la historia, me parece como una parte de allá. Ah, pero se ve en el lado de allá. Ah, súper bien. Muchas gracias. Entonces acá vemos dos personajes muy importantes para pues para hablar de la endocarditis, el señor William Osler, que es un médico, canadiense, y el señor Emmanuel Liebman, que ellos empezaron como las descripciones, aunque ya se hablaba desde 1646 de esta enfermedad y del compromiso valvular. Voy a poner acá el silencio del computador para que no. Mm, en cuanto a la fisiopatología, hice como este esquema resumido para que hablemos sobre ella. Entonces, debe haber una alteración en la superficie valvular del corazón. Esto por daño pues, secundario a agentes mecánicos o catéteres que están pues como allí insertados. Hay una formación de fibrina, hay un depósito de plaquetas, que esto es muy importante, y sí o sí, ya habiendo como este daño estructural, debe haber una bacteremia. Ahorita vamos a ver de dónde pueden provenir pues como estas bacterias. Hay una adhesión bacteriana o fúngica a la superficie dañada, se produce también por fibronectina, por laminina y colágeno, y esto hace que haya una adhesión o internalización en las células endoteliales. Hay adhesinas, alfatoxinas que van a llevar pues como a que se formen las vegetaciones, a que haya una mayor agregación plaquetaria, por eso les decía que es muy importante, y esta agregación plaquetaria va a funcionar como un caballito de Troya, que es el mecanismo en el que llegan como las células pues, proinflamatorias a atacar como esa parte, a acumularse, pero el problema es que en ese acúmulo de células inflamatorias va a haber una reducción de la actividad metabólica de la bacteria que ya estaba ahí adentro. Entonces, esto va a hacer que haya una respuesta inflamatoria por interleuquinas, principalmente 6 y 8, va a producir un estado procoagulante, que esto lo vamos a ver en los émbolos, pues como sépticos, digamos así, a nivel sistémico. Y también va a tomar un papel importante los anticuerpos y los complejos inmunes para glomerulopatía principalmente y para las otras pues, manifestaciones sistémicas. Entonces acá tenemos pues como una gráfica sobre la fisiopatología, vemos que hay un acceso venoso por algún tipo de medicamento, que también hay uso de drogas intravenosas, que es muy común en estos pacientes como un factor de riesgo. Los punticos amarillos que vemos acá son las bacterias y vemos que hay un daño previo, ya sea por una válvula nativa, por una válvula protésica, por algún dispositivo, catéteres centrales, lo que sea. Esto va a hacer que haya una adherencia, pues, o sí, una adherencia principalmente plaquetaria, que se formen lo que les hablaba del caballito de Troya. Miren que cada vez hay más, llegan las bacterias, crecen allí, hacen como una disminución de su metabolismo para poder permanecer y crecer. Esto va a formar a largo plazo, pues, biofilms, y al final va a haber una diseminación como de esos pedacitos, que es lo que se va a manifestar de forma sistémica como émbolos sépticos. Porque es importante ahora que sepamos de la endocarditis. Es una enfermedad que tiene una alta incidencia. En 2019 se calculó 13.8 casos por cada 100.000 individuos por año. Hay un aumento de casos que tal vez se relaciona con un mayor uso de las herramientas diagnósticas como la ecocardiografía, la tomografía y la resonancia. En 2019 se calcularon 63.300 muertes. Es una enfermedad con alta morbimortalidad. Es más común en hombres, en ancianos también, pero digamos que también ha crecido como su incidencia porque hay ya muchos adultos que tienen una cardiopatía congénita, ya no es solo pues como los niños que vemos con cardiopatías. En cuanto a la anatomía, pues como en aspectos muy básicos, digámoslo así, acá podemos ver una válvula, una valva de la válvula aórtica con perforación. Vemos acá las vegetaciones de forma pues como anatómica,
Y acá podemos ver unas vegetaciones que están en un dispositivo de marcapasos. Entonces, pues la válvula aórtica, estas son como los, los sitios de donde se insertan pues como las válvulas, que también es muy común encontrar vegetaciones pues allí. Y acá nos hacen un ejemplo de un dispositivo pues como de marcapasos allí pues como en el sitio. Entonces hablemos de los pacientes con alto riesgo de hacer endocarditis. Entonces tenemos diferentes factores de riesgo. Ya ahorita vamos a ver como un triángulo de cómo se produce la enfermedad. Ya hablamos que es muy importante tener una bacteremia, pues o una entrada de un germen previamente, un daño estructural, ya sea por válvulas nativas, válvulas protésicas o cualquier otro daño estructural en el corazón. Y digamos que los principales portales de entrada para bacteremia son infecciones de la piel, infecciones de la cavidad oral, que los resalté en negrilla porque es muy importante, gastrointestinal, del sistema genitourinario o inoculación directa por drogas intravenosas o por punciones vasculares pues, sin una adecuada asepsia y procedimientos médicos invasivos. Entonces, este es el triángulo del que les hablaba. Es importante tener una superficie o estructura que pueda ser colonizada por bacterias, es decir, que tenga un daño previo. Patógenos en el torrente sanguíneo sí o sí, y una respuesta inmune del hospedero que, según como sea la respuesta, va a llevar pues como alguna alteración, y acá vemos como la endocarditis pues como en este esquema. Quería mostrarles estos factores de riesgo. Este es un estudio que se hizo para mirar como qué factores de riesgo había en pacientes con predisposición cardíaca, y encontramos que es importante evaluar o que miremos que una endocarditis previa va a aumentar el riesgo tanto de una nueva endocarditis como de morir, al igual que las cardiopatías cianosantes y las cardiopatías con shunt o con cortocircuito. Nuevamente vemos que hay un riesgo elevado de muerte, hay un riesgo importante de nueva endocarditis, al igual que por ejemplo en las cardiopatías cianosantes, siendo estas pues como teniendo estas mayor riesgo pues de mortalidad. Y por ejemplo veamos acá una válvula protésica también va a tener un aumento, pero del riesgo de una nueva endocarditis. Entonces, en poblaciones con alto riesgo de endocarditis tenemos varias cosas que son importantes. Los primeros 6 meses posoperatorio, en poscierre de CIB y comunicación interauricular, en apéndice auricular izquierdo corregido, en injertos vasculares, en filtro de vena cava, en sistemas de derivación ventricular arterial con drenaje venoso central, en material protésico no valvular. Dispositivos de apoyo ventricular son muy importantes también. En válvulas protésicas y reparación valvular, digamos que estos pacientes tienen un doble de mortalidad. Las biológicas tienen más riesgo que las mecánicas, y en un implante transcatéter también hay un factor de riesgo importante. Las cardiopatías congénitas y la endocarditis previa, que el pronóstico es desfavorable, puede ser recurrente, y recordemos que esa recurrencia de endocarditis previa es muy importante y es un factor de riesgo que ya vimos para tener una nueva endocarditis en válvulas o en materiales protésicos en pacientes que utilicen drogas intravenosas, y es principalmente en estas pacientes ocasionado por Staphylococcus aureus. Entonces, eran los pacientes con un riesgo elevado. Ahora los pacientes con un riesgo intermedio, los pacientes que tienen una cardiopatía reumática, una valvulopatía degenerativa no reumática, que tengan anomalías vasculares congénitas como la válvula aórtica bicúspide, dispositivos electrónicos cardíacos implantables y miocardiopatía hipertrófica. Esto llamativamente es en pacientes jóvenes, no tanto en pacientes pues, de edades avanzadas. Entonces, ¿a quiénes vamos a hacerle profilaxis antibiótica? Siempre pensar en las medidas de prevención en riesgo alto o intermedio, en ambos. ¿Y en quiénes sí vamos a utilizar profilaxis antibiótica? Entonces, en pacientes que tengan endocarditis infecciosa previa, que utilicen válvulas protésicas implantadas quirúrgicamente y que tengan cualquier otro material valvular, pues como extra, que tengan un implante transcatéter de válvula aórtica o pulmonar, que tengan una cardiopatía congénita cianosante. Recordemos que es un factor de riesgo no solo para nueva endocarditis, sino para aumento de mortalidad. Que tengan procedimientos quirúrgicos o transcatéter en los 6 meses posterior al procedimiento. En estos pacientes, si vamos a llevar a un nuevo procedimiento, es importante tener profilaxis. Que tengan una reparación transcatéter de válvula mitral o tricúspide, y que sean receptores de trasplante cardíaco.
Estas son como las medidas generales de prevención, pues como en términos generales, la higiene dental es muy importante, la higiene cutánea, la desinfección de las heridas, que haya un antibiótico profiláctico o que sea un antibiótico adecuado para cualquier tipo de infección bacteriana. Evitar y hacerle mucho énfasis a los pacientes con no automedicarse, que las medidas de infección sean estrictas, que tengamos, pues que evitemos tener piercings o tatuajes pues en estos pacientes y que limitemos pues como el uso de catéteres centrales y pues que tengan como mayor riesgo para ellos. Este es como un esquema pues que se recomendaba en la guía para los pacientes. Nuevamente, buena higiene oral, buena higiene cutánea, atento a las infecciones, no automedicarse con antibióticos y siempre pues tener eso presente para mostrárselo a los médicos que lo vayan a atender. Entonces, ¿cuándo doy una profilaxis? Básicamente en procedimientos odontológicos y en intervenciones cardíacas o vasculares. Ya vimos los factores de riesgo. Y en procedimientos odontológicos es importante tener en cuenta los procedimientos que son de alto riesgo para hacer endocarditis. Todo lo que sea pues como invasivo y que llegue al canal. Entonces, extracciones dentales, cirugía periodontal, biopsias orales, manipulación de la región e implantes dentales. Y en intervenciones cardíacas, el TAVI, por ejemplo, los injertos protésicos, dispositivos de oclusión, dispositivos electrónicos implantables, esto es muy importante. Ellos recomiendan un tratamiento tanto oral como intravenoso. Oral, por ejemplo, para los procedimientos odontológicos y intravenoso recomiendan unas dosis únicas que puede ser de ampicilina o de cefalotina incluso y de vancomicina una dosis de 15 miligramos por kilo. Otras recomendaciones, realizar al menos 2 semanas antes del procedimiento una evaluación pues como dental, un cribado preoperatorio para detección de aureus nasal y considerar pues como la profilaxis incluso en procedimientos, por ejemplo, gastrointestinales, endoscopias, colonoscopias, broncoscopias y en procedimientos de tracto genitourinario. Acá pues quería mostrarles también como los factores de riesgo. Este fue un estudio que se publicó en 2023, fue realizado en Inglaterra de 2010 a 2016. Fue un estudio de Case Crossover y lo que hicieron fue con 14.700 pacientes que tenían un diagnóstico de endocarditis, buscarle el antecedente pues como de procedimientos previamente. En los últimos, pues ellos evaluaron como en los 15 meses y la compararon los primeros 3 meses versus los 12 meses previos. Encontraron una asociación importante con extracciones dentales, con procedimientos endoscópicos gastrointestinales y con procedimientos tanto pues como superiores como inferiores. Y este es otro específicamente para procedimientos odontológicos, fue realizado en Estados Unidos, en 2022 fue publicado, nuevamente un case crossover, compararon la incidencia 30 días antes y 16 meses, pues nuevamente paciente con diagnóstico y previamente con el procedimiento. Y encontraron una asociación muy importante en pacientes que no fueron tratados con antibiótico, este es el azulito, los rojitos sí fueron tratados con antibiótico, en extracciones, en procedimientos endodontales y en cirugías orales. Es decir, la cavidad oral es muy importante y es un factor de riesgo para endocarditis en los pacientes que tienen alguna alteración cardíaca previa. Ellos hacen énfasis también en que tengamos un equipo multidisciplinar para el diagnóstico de la endocarditis. Entonces ellos hablan que los miembros principales deben ser cardiólogos, expertos en imagen cardíaca, cirugía cardiovascular y en que en las instituciones donde no se cuente con estos especialistas, pues que haya al menos un infectólogo, un cardiólogo, un internista. Recordemos que esto es europeo, entonces digamos que pues médicos generales no entrarían ahí porque ya existe todo esto, pero exacto, pero pues también ellos hablan como de formar los equipos, de tener una comunicación incluso intersedes, digámoslo así, en las sedes que cuenten con la cirugía cardiovascular y en las sedes que no, que estar en contacto pues como para que en cuanto el paciente requiera tener estas valoraciones y el manejo que lo vamos a ver el viernes, se pueda pues como remitir de forma fácil. Esto ha hecho que hayan diagnósticos más tempranos y precisos, que el tratamiento antibiótico sea uniforme, que se optimice el momento de la cirugía y que se pueda derivar al paciente de forma temprana. La comunicación es muy importante. Esta es como la... Ay, se ve muy, muy chiquito. Multidisciplinarios. Uh -huh.
del equipo multidisciplinar. Esta diapositiva ya veo que se ve muy fea, pero les voy a contar. Es que no me dio. Primera. Ya, ay, sí, súper. Entonces les voy a contar. En pacientes con endocarditis que esté confirmada según los criterios, que ahorita los vamos a hablar, inicia el tratamiento. Pues este es como el algoritmo para el manejo interdisciplinario e intersedes incluso. Inicia el tratamiento. Si es un centro de valvulopatías, perfecto, se ajusta y el equipo de endocarditis va como haciendo su manejo. Si es un centro no especializado, de todas formas, usted ajusta el tratamiento, se basa en los hemocultivos, que es lo más importante, y de ahí en adelante, comunicación. Eso pues es como la base en ellos. Entonces, que el equipo de endocarditis sea por cardiólogos y especialistas en enfermedades infecciosas, pues en los centros en los que no hay cirugía cardiovascular y todas las demás especialidades, que haya una comunicación adecuada y que haya una evolución clínica de acuerdo a lo que vaya mostrando el paciente. Si en algún momento en estos, pues como en estas evaluaciones el paciente ya miramos que va a requerir pues como un manejo adicional, un manejo quirúrgico, entonces que se logre una adecuada remisión a los centros con especialidades complementarias. Básicamente pues es como el algoritmo. Listo. Entonces, ya vimos por qué es importante la profilaxis en los pacientes que están sanos, pero que tienen factores de riesgo. Ya vimos qué pacientes tienen factores de riesgo, pues de alto riesgo y riesgo intermedio. Ya vimos cuáles son los principales focos pues, o fuentes de entrada de las bacterias. Ahora hagamos el diagnóstico en un paciente que tiene signos de endocarditis. Entonces, la sospecha clínica se basa en los datos microbiológicos que sean compatibles y en la detección de lesiones cardíacas por imagen. ¿Cuáles son las características clínicas? Entonces yo lo debo sospechar en pacientes con sepsis o fiebre de un origen desconocido que todavía no lo he podido establecer, que además tengan hemocultivos positivos y que tengan factores de riesgo. Entonces esto es lo más importante, hemocultivos, factores de riesgo y fiebre o sepsis. La evolución puede ser muy difícil porque puede ser aguda, puede tener una progresión rápida, pero también puede ser subaguda, puede ser crónica, incluso puede tener pacientes sin fiebre. Entonces ahí uno empieza a decir, ¿será que esta definición sí me abarca a todos los pacientes? Pueden tener una presentación atípica frecuente en una edad avanzada, en pacientes con inmunodeficiencias o en pacientes que tienen enfermedades reumatológicas que están en constante manejo con inmunosupresores. Y acá también es importante que tengamos en cuenta que no existe como un biomarcador específico, es decir, la PCR puede estar elevada, sí, pero eso no me dice nada más. Los leucocitos sí pueden estar elevados, pero tampoco puedo hacer diagnóstico como tal de esto. Entonces es como difícil establecer como el diagnóstico como tal, aunque parezca que, listo, factores de riesgo hemocultivos positivos y fiebre, no siempre va a ser así. Entonces, estos son los factores de riesgo cardíaco para pacientes, pues como pensándolo en endocarditis, ya vimos el haber tenido una endocarditis previamente, las valvulopatías son muy importantes, el tener un catéter venoso central o un dispositivo adicional y tener una cardiopatía congénita. Y los factores de riesgo no cardíacos, nuevamente el catéter venoso central, la inyección de drogas de recreación pues de forma intravenosa, los pacientes inmunosuprimidos, el haber tenido procedimientos dentales o procedimientos quirúrgicos, recordemos, tener una hospitalización reciente y pacientes en hemodiálisis porque requieren pues como accesos centrales. Entonces acá les quería mostrar este estudio que nos mostró como los principales signos y síntomas de los pacientes. El más importante es la fiebre. Miremos que hay un porcentaje muy importante de pacientes en total que lo presentan. Ellos hacen la discriminación entre pacientes con prótesis nativa y prótesis y dispositivos implantables también y prótesis no nativa. Pero miremos que también los pacientes pueden presentar tos, pueden llegar con escalofríos solamente, pueden hacer soplo, que eso también es muy importante. Miremos la cantidad de pacientes que lo presentaban como signo clínico en pacientes con falla cardíaca y estas son las características clínicas que podemos ver a nivel sistémico en los pacientes. Aún así, no todos los pacientes lo van a hacer. Yo miro acá. Sí, miren, por ejemplo, que acá nos muestran que los nódulos de Osler apenas se presentaron en 60 pacientes, las lesiones de Janeway en 109 y los puntos de Roth en 44.
Sin embargo, si los tenemos, hay que sospecharlos. Entonces, estas son las lesiones de Janeway. Vemos que son como lesiones equimóticas, feas, sí, como feas, principalmente distales, pues en manos y pies. Las hemorragias en astilla, yo no sé si las alcanzan a ver bien. Venga, yo apago acá un poquitico. Ah, no, pero mejor eso. Ah, no. De pronto ahí. ¿Se alcanzan a ver bien como las hemorragias en astilla? Sí, son como unas rayitas rojitas en las uñas. Esas son. Las hemorragias conjuntivales y los nódulos de Osler. Esto nos habla tanto de fenómenos inflamatorios como de fenómenos embólicos, sépticos. Entonces es importante siempre tenerlos en cuenta. Ya vimos, no se producen pues en todos los pacientes, de hecho es en pocos pacientes, pero cuando está hay que sospecharlo. En cuanto al diagnóstico microbiológico, entonces, en total de 3.116 pacientes, que es el mismo estudio pues anterior, 2.461 tenían hemocultivos positivos, un 79% de los pacientes. En este caso era alto pues el número de hemocultivos positivos. Ahorita vamos a ver que en nuestro medio no es tan elevado pues como ese porcentaje, pues no en nuestro medio, sino en Latinoamérica. Sin embargo, el Staphylococcus aureus meticilino sensible es pues tiene un porcentaje, o digamos que es la bacteria más aislada. El meticilino resistente también tiene un porcentaje importante, y acá vemos el Streptococcus viridans como el segundo después del Staphylococcus y el Enterococcus. Entonces, esta es como una gráfica para mostrarles cómo es más o menos el diagnóstico microbiológico en el mundo. Es importante que conozcamos que, por ejemplo, en Norteamérica, el más importante es el Staphylococcus aureus, luego los Streptococcus. En Europa tiene un porcentaje similar, aunque es mayor el Streptococcus, pero miremos en Sudamérica, que estamos nosotros, hay un porcentaje muy importante en los que no hay diagnóstico microbiológico. Y en 17% pues tenemos el Staphylococcus aureus, en 39%, que es el mayor, digámoslo así, el Streptococcus. Pero es importante que tengamos en cuenta que no siempre los hemocultivos van a estar positivos, y ahorita vamos a hablar pues un poco más sobre eso. Entonces, en el diagnóstico microbiológico hay como dos partes, digámoslo así: los hemocultivos positivos o pacientes con hemocultivos negativos. En cuanto a los hemocultivos positivos, es la piedra angular. Esto nos hace el diagnóstico cuando tengamos la sospecha y teniendo en cuenta otros criterios que ahorita vamos a hablar. Es importante, y de hecho me llama la atención en la última pues guía, que esto está basado en la guía europea de 2023, todavía hablan de tomar las 3 muestras en intervalos de 30 minutos de 10 centímetros de volumen para el hemocultivo. Llamativamente, los criterios de EDUC que se actualizaron en 2023 también ya no toman en cuenta pues como este tiempo, sino simplemente los 3 hemocultivos. Exacto. Incubación en atmósferas aeróbicas y anaeróbicas, y que te haya muestra también de catéter periférico. No retrasar el inicio de los antibióticos, pero siempre hacerlo antes del inicio de los antibióticos para no negativizar. Entonces es como, hagámoslo de una y después le montamos el antibiótico, pero hagámoslo antes de. No retrasar esperando fiebre, que esto es muy común, que esperemos la bacteremia, que es cuando se produce la fiebre, para que tomemos los hemocultivos. No, si el paciente tiene una endocarditis, los hemocultivos sí o sí van a salir positivos, aunque pues en estos casos, aunque no estén en el momento con fiebre. Siempre estar en continuo, pues como diálogo con microbiología, en informes continuos, para que ellos nos vayan diciendo pues cómo están los resultados. La identificación presuntiva por tinción de Gram es muy rápida y es muy útil. Utilicémoslo. Si ellos nos reportan cocos Gram positivos, ahí ya vamos como guiándonos en el manejo. Y la primera línea es la determinación de la MIC, que es una metodología que está estandarizada, validada y permite un tratamiento adecuado. En cuanto a los hemocultivos negativos, ellos hablan de que podemos utilizar las pruebas serológicas para los microorganismos raros, que ahorita vamos a hablar un poquito de esos. Hablan de secuenciación de región 16S y 18S del ribosoma bacteriano. En estos pacientes es útil solicitarles ANAS, anticuerpos anticardiolipina, antibeta-2-glicoproteína y factor reumatoide. Y puede ser también útil la patología, realizar en lo posible cultivo de tejidos, de fragmentos embólicos o de válvulas en los pacientes que requirieron como el manejo quirúrgico.
En los hemocultivos negativos, si no hay crecimiento por métodos habituales, entonces intentar en medios específicos de crecimiento lento, y esto es importante en las bacterias que se llaman fastidiosas, que son comunes en la flora pues, oral, y recordemos que la flora oral es un factor de riesgo muy importante. Son como consecuencia de antibióticos previos, por esto iniciarlos siempre después de, y en caso de que salgan negativos, pues ellos hablan como de retirar el antibiótico y tomar nuevos hemocultivos, pues como en lo posible. Bueno, entonces acá tenemos como el diagnóstico en hemocultivos. Entonces, ah, cuando tenemos la sospecha, entonces, si los hemocultivos salen positivos, ellos hablan también de identificación por el método de espectrometría MALDI-TOF, que es muy poco, o es, digamos que no está muy disponible en nuestro medio. De hecho, en Medellín hay solo como 2 centros que cuentan con MALDI-TOF. Sí. Sí, digamos que no todos los hospitales lo tienen, pero los hospitales que sí, digamos acá pues tenemos las muestras que son de crecimiento lento, no saben, que llama como laboratorio, que no sabemos un poco, que es un vacío. Se pueden remitir. Ah, listo, perfecto. Listo, perfecto. Ah, bueno. Ah, bueno, entonces sí, sí se puede hacer. Y si esto se puede realizar, digamos que ya nos evalúa como la resistencia, nos evalúa adecuadamente el germen y nos permite pues como tener un diagnóstico también preciso en caso de que los hemocultivos pues sean negativos, igualmente también es muy útil. Ellos hacen énfasis en estas bacterias que son las bacterias de hemocultivos negativos. Estas son las que yo les decía que son como fastidiosas, digámoslo así. Aquí también entra el Haemophilus influenza, a pesar de todo. Y en estas bacterias, pues es muy importante como tener esos otros cultivos adicionales y en lo posible tratar de utilizar, pues como el maldito es lo que recomiendan. Hacer serologías en caso de que los pacientes continúen como negativos, utilizar PCRs específicas, utilizar en patología PCR de sangre y vegetaciones y determinar si son bacterias gram positivas o negativas o pues hongos, entonces hacer un tratamiento específico con sensibilidad antimicrobiana, que eso lo vemos en el antibiograma. O en caso de que esto siga siendo negativo, utilizar pues como los otros estudios que les contaba, los anticuerpos antinucleares, anticuerpos antifosfolípicos. Y sí, porcinos. Bueno, en cuanto a las imágenes, entonces ya vimos como las características clínicas de los pacientes. Empecemos ahora a hablar de la imagen, que es otro pilar fundamental en el diagnóstico. Entonces, la ecocardiografía es la primera línea, seguido de la tomografía, la imagen nuclear, que aquí específicamente en esta guía le dan mucha importancia. Perdón, y en los criterios nuevos también de Duke le dan también una importancia a esta imagen y la resonancia que puede ser también útil. Entonces, en cuanto a la ecocardiografía, nos permite evaluar las características y el tamaño de las vegetaciones. E incluso nos dicen que es muy útil porque nos puede evaluar vegetaciones o lesiones pequeñas hasta de menos de 10 milímetros. Nos permite ver también las complicaciones perivalvulares, abscesos, pseudoneurisma, nueva dehiscencia de válvulas protésicas, evaluar fístulas intracardíacas o perforación de valvas. Existe la ecocardio transtorácica y transesofágica. Digamos que si yo tengo un diagnóstico que es muy probable, lo ideal es hacer la transesofágica porque voy a la fija. Pero la transtorácica también es muy útil porque en válvula nativa yo tengo una buena especificidad, pero baja sensibilidad. Es decir, si yo encuentro en un ecocardio transtorácica que hay una válvula nativa alterada, yo ya tengo como el diagnóstico. La transesofágica, entonces, siempre que yo la sospecho, excepto en endocarditis de válvula nativa, que ya tenga pues como el diagnóstico por transtorácica, y en resultados positivos pues nos permite también documentar si hay complicaciones locales. Entonces, repetirlo en caso de un nuevo soplo, embolia, fiebre persistente y bacteremia, falla cardíaca, abscesos y pacientes con nuevos bloqueos AB. A los 5 a 7 días en ecocardios que sean normales o no concluyentes y la sospecha permanece en un diagnóstico confirmado con alto riesgo de complicaciones en microorganismos agresivos, en válvulas protésicas o en cambio a tratamiento oral y repetirlo también al final del tratamiento médico. Esta es una pregunta que me pareció muy importante, si debo hacer screening en bacteremia. Entonces, en pacientes que tengan cualquier otro foco o articular o de cualquier otro tipo y con bacteremia, si yo debo hacer screening.
Ellos hablan que sí se debería hacer screening dependiendo del resultado de unos pues, scores que ya les voy a mostrar. Por ejemplo, si yo tengo una bacteremia por Staphylococcus aureus, utilizo el score BIRSTA. Hay otros, pues recomiendan otros dos scores, pero traje este porque tiene una buena sensibilidad y un valor predictivo negativo y se evalúan pues como estos criterios. Aquí les dejé como el OR del estudio. Vemos que embolia cerebral o periférica tiene un OR de 10.4 para endocarditis, meningitis de 9.6 y así van descendiendo. Sin embargo, sigue siendo pues importante. Y si yo calculo estos valores y me da más 3 o más puntos, debo realizarle un ecocardio. Igualmente tenemos score para Enterococcus fecalis, es el de NOVA. Acá entonces, pues por las siglas, duración de síntomas, embolismo, número de cultivos que sean mayor o igual a 2, origen incierto, válvulas enfermas y auscultación de soplo. Nuevamente tenemos una buena sensibilidad y especificidad. 3 o más puntos nos dirían que debemos hacer una ecocardio para descartar una endocarditis en estos pacientes. Y en estreptococos tenemos el HANDOC. Aquí se los puse pues como van a leerlo extraño, pero es porque nuevamente es por las siglas, el soplo cardíaco, etiología, número de cultivos, duración, solo una especie y comunidad, pues adquirido en la comunidad la infección. Entonces, nuevamente tenemos una sensibilidad y valor predictivo negativo muy bueno e igualmente más de 3 o más puntos nos van a sugerir que debemos hacerle una endocarditis a estos pacientes. Estos 3 gérmenes son muy importantes porque recordemos que son los principales gérmenes en endocarditis. Entonces acá les quería mostrar un ecocardio. Si ven, esta es una vegetación. Bueno, no quedó ahí la referencia porque estaba en blanco y más bien puse la pantalla en negro para que se pudiera ver mejor, pero sí la alcanzan a ver. Sí, y acá está. Y se mueve, ajá. Y miren acá cómo está puntita. Ujú. Bueno, en cuanto al otro estudio que es la tomografía computarizada, nos permite también el diagnóstico y evaluación de complicaciones perivalvulares o periprotésicas, principalmente en abscesos, en pseudoneurismas y en fístulas. Si es una válvula nativa protésica, cuando la ecocardio no es concluyente o no es factible, y es útil principalmente como planeamiento quirúrgico, como detección de lesiones distantes y puentes de bacteremias, evaluación de complicaciones. Ellos después, incluso ahorita lo vamos a ver, que recomienda realizar el angiotac cuando tengo el diagnóstico, cuando tengo la sospecha de acuerdo a la clasificación. Tiene un papel importante en cerebro, tomografía de cráneo, permite evaluar lesiones extracardíacas y permite evaluar otros diagnósticos cuando tengo la sospecha. Miremos esta tomografía. Entonces acá empezamos a ver como el engrosamiento de las paredes y si lo vemos mejor acá en la válvula aórtica. ¿Sí lo alcanzaron a ver? Sí. No mucho, me va a devolver. Esperen. Ah, ya, eso se devuelve automáticamente. Entonces vean. Engrosamiento. Ahí empieza, engrosamiento. Y aquí ya aparece como el engrosamiento de las valvas de la válvula aórtica, que es, pues es trivalva, entonces se ve como un triangulito extraño, pero sí. Es bonito porque en esta, digamos que el contraste nos permite como diferenciar el tejido, entonces se va a ver como la hipodensidad en medio del contraste que es hiperdenso. Entonces, miren acá, ahí, se ve como el triangulito extraño. La resonancia magnética también es útil, nos permite el diagnóstico, evaluación de complicaciones, pero está limitado por la señal que pueden hacer algunas prótesis, principalmente pues que no sean nativas. Permite también evaluar lesiones neurológicas, un 60-80% de las endocarditis cursan con lesiones neurológicas, 50-80% son lesiones isquémicas y es importante tener en cuenta esto, que puede haber abscesos, aneurismas micóticos o hemorragias parenquimatosas en estos pacientes. Nos permite evaluar también de forma adecuada, recordemos que la resonancia es muy buena para tejidos blandos, lesiones en columna como espondilodicitis, osteomielitis.
La tomografía por emisión de positrones y por emisión de fotón único, ellos hacen mucho énfasis en este estudio, permite una evaluación metabólica y anatómica, requiere una preparación, es decir, no puedo hacerla como ya mismo, a diferencia de otros estudios, permite evaluar embolos sépticos, lesiones distantes y fuentes de bacteremia y habla también de una respuesta al tratamiento en el manejo médico. Entonces aquí les hice como este cuadrito para diferenciar. El PET-CT nos es un estudio que nos habla, es una tomografía, digámoslo así, pero que tiene unos marcadores, ¿cierto? Entonces, en el PET-CT, el marcador es el 18F-fluorodesoxiglucosa, que se incorpora por los leucocitos activados, células inflamatorias, manocitos, macrófagos, linfocitos TCD4, que se acumulan en los sitios de infección. Entonces, por eso, pues vamos a ver cómo este marcador. Y en el SPECT-CT, los que están marcados son los leucocitos autólogos que tienen una radiomarcación y se van acumulando a medida que pasa el tiempo, pues como en el sitio de la infección. Entonces, esta es como la diferencia entre ambos estudios, pues la forma de hacerlo. Para válvula protésica, el PET-CT tiene una sensibilidad de 86% y de especificidad de 84%, el SPECT-CT de 64 hasta 90% de la sensibilidad y llamativamente la especificidad del 36 al 100%. Eso es un espacio muy grande y amplio. Y en válvula nativa sí tiene una especificidad mayor del 98%, pero una sensibilidad del 31%. Ellos hablan como la que esté más disponible. Si la disponible es el PET, hacer el PET. Acá vemos como una diferencia en cuanto a la protésica y no protésica. Los focos son como multifocales, como más diferenciados, como vemos que hay como una coloración amarilla y otra roja, es más difuso, es heterogéneo, y en la no protésica es difuso, pero es más homogéneo, más rojito, o puede estar incluso ausente, pero está marcado. Este es un caso que me pareció muy interesante, es un paciente que tenía una valvulopatía aórtica, una endocarditis por una valvulopatía aórtica, y vemos que hay una marcación, como les decía ahora, heterogénea, como unos lados amarillos, otros rojos, pero que adicionalmente el paciente tenía unos émbolos sépticos tanto en vaso como en hígado y en riñones. Entonces vemos como la marcación también a distancia. Entonces ahora hablemos de los criterios diagnósticos. Entonces, ¿por qué se modificaron en 2023 los criterios? Para la sociedad europea, ellos querían hacer mucho énfasis en la sospecha clínica, en los hemocultivos y en la imagen, reconocer al Enterococcus fecalis como un germen típico de endocarditis, reconocer el diagnóstico basado en lesiones anatómicas y por imagen para ellos era importante, y tener una importancia de las lesiones por imágenes como biología molecular. Igualmente se modificaron los criterios de Duke, el PCR para el diagnóstico microbiológico entró pues como a los criterios, eliminaron el tiempo entre punciones para hemocultivos, ellos entraron en patógenos típicos como Enterococcus fecalis, el Dugdunensis y otros en material protésico y hablaron también de pues como la identificación quirúrgica como un criterio mayor. Igualmente, pues ellos incluyeron el PET-CT como parte de los criterios diagnósticos. Entonces vamos a desglosar los criterios de la Sociedad Europea, que fue en la que me basé. No traje pues como los criterios de Duke en la presentación, pero si los queremos revisar, también los tengo ahí como diapositiva oculta. Entonces hablemos de los criterios de la Sociedad Europea. En cuanto a bueno, hay criterios mayores, criterios menores y el diagnóstico. En cuanto a los criterios mayores, entonces, tener unos hemocultivos positivos, que hayan unas pruebas de imágenes positivas para endocarditis. Y en cuanto a los hemocultivos positivos, entonces hacen la diferenciación entre los microorganismos, que sean típicos, compatibles con hemocultivos separados, Streptococcus orales, Streptococcus galolíticus, y los Streptococcus del grupo H, que son los que les decía ahorita, pues que no, que son como los fastidiosos, pero que están abundantes en cavidad oral, el Staphylococcus aureus, el Enterococcus fecalis. Otros microorganismos compatibles que estén en 2 o más hemocultivos positivos con una muestra diferente, pues de 12 horas de diferencia, en 3 o en la mayoría de más 4 hemocultivos separados en la primera muestra obtenida y con una hora de separación, o un único hemocultivo positivo para Burnetti o títulos de anticuerpos de IgG. En cuanto a las pruebas de imagen, cualquier lesión pues que haya como compatible, principalmente valvular, tanto en ecocardio como en tomografía, en el PET y en el SPECT, que ya vimos que entraron como estas dos imágenes a los criterios.
En cuanto a los criterios menores, tenemos 5, entonces, que hayan enfermedades predisponentes, cardiopatía principalmente, que tengan fiebre, aquí lo definen como una temperatura mayor a 38, que haya diseminación vascular embólica, entonces que tengamos pues las lesiones conjuntivales de Janeway, las intracraneales isquémicas o hemorrágicas. En estos pacientes, si tienen síntomas neurológicos, es muy importante descartarlos. Que hayan émbolos e infartos y abscesos sistémicos y pulmonares, o que hayan complicaciones osteoarticulares. Los fenómenos inmunitarios, la glomerulonefritis, los nódulos de Osler, las manchas de Roth, el factor reumatoide en tratamina Q, y que haya evidencia microbiológica por hemocultivos positivos que no cumplan criterios mayores, o que haya una evidencia serológica que tampoco pues esté como en los criterios mayores. El diagnóstico lo hago, sea definitivo, posible o descartado. Definitivo, si hay 2 criterios mayores, 1 mayor y al menos 3 menores, o 5 criterios menores. O sea, los 5 menores se deberían cumplir, si no cumplo pues con ninguno mayor. Posible, si hay un criterio mayor y 1 o 2 criterios menores, o 3 o 4 criterios menores, y descartada si no cumple pues como ninguna de las características anteriores. Entonces, ellos nos ponen como 3 algoritmos, tanto para válvula protésica como para válvula nativa, y para dispositivos pues como cardíacos. En cuanto a la válvula nativa, entonces, ellos nos dicen que debemos hacer la evaluación, nos dicen que debemos hacer la evaluación inicial, la clasificación inicial, que hagamos los hemocultivos y que hagamos la imagen. Recordemos, historia clínica, hemocultivos, imagen. Entonces, si hacemos esto y cumple criterios, ya sean definitivos, entonces hago el manejo, ya les voy a bajar acá. Si son posibles, entonces ellos recomiendan que repitamos los hemocultivos, si son negativos o si son dudosos, que repitamos la imagen, o que incluso, acá es donde les decía que nos lo recomiendan, utilizar la angioTAC como un criterio pues también diagnóstico. Ahí entonces volveríamos, ya sea a mirar si es definitiva, pues es definitivo el diagnóstico, o si lo descartamos. Si ya hacemos diagnóstico y el diagnóstico es definitivo, entonces mirar el manejo como de las complicaciones valvulares, de los síntomas extracardíacos y si no tiene síntomas extracardíacos. Llamativamente ellos nos dicen que si hay complicaciones y la ecocardio no es concluyente, hacer el angioTAC. Si hay síntomas de complicaciones extracardíacas, entonces hacer un PET o resonancia, y que si no hay síntomas de extracardíacos, también se recomienda hacer como el PET. Ajá. Entonces terminamos, recordemos, historia clínica, imagen, hemocultivos. Si cumple criterios, ya sea por posible, entonces, o repetir la imagen, o repetir los hemocultivos, o hacer un PET. Si cumple criterios para definitiva, entonces mirar el manejo de las complicaciones. Lo podemos hacer a través de PET si hay síntomas de complicaciones extracardíacas, y si hay síntomas de complicaciones intracardíacas, el angioTAC. Yo, si me deja pasarla acá. Sí. Esta es el algoritmo en válvula protésica. Entonces, es muy similar. Nuevamente, historia clínica, hemocultivos e imagen. Si cumplen los criterios diagnósticos, si es definitiva, entonces ahorita vamos a ver lo de las complicaciones. Si es posible, nuevamente, repetir hemocultivos, repetir imagen, o realizar el PET o el angioTAC. Si ya de ahí me voy a que se descarta, perfecto. Si ya me voy al manejo, a la sospecha definitiva, ya vamos a ver qué hacemos. Ellos acá entonces hablan también de hacer imágenes adicionales, entonces hacer resonancia, tomografía para descartar pues como otras complicaciones. Y si ya tengo una sospecha de complicaciones valvulares y el ecocardio no es concluyente, nuevamente hacer el angioTAC. Si hay síntomas indicativos de complicaciones extracardíacas, pero si también no hay síntomas indicativos de complicaciones extracardíacas, hacer PET o resonancia. Entonces, volvemos. Si ya tenemos el diagnóstico, si es definitivo, mirar las complicaciones. Si son complicaciones intracardíacas, hacer angioTAC. Si son complicaciones extracardíacas, el PET o resonancia. Y este es como el algoritmo para la endocarditis que está asociada a los dispositivos pues como de asistencia ventricular o cualquier otro dispositivo endocardíaco. Nuevamente, presentación clínica, hemocultivos e imagen.
Si cumple criterios definitivos, entonces ya quedamos listos. Repetir los hemocultivos si es necesario, repetir la imagen si es necesario, hacer un PET o un angiotac para detectar infección o embolia pulmonar, mirar si hay criterios diagnósticos menores para hacer nuevamente pues una tomografía de tórax y descartar pues émbolos sépticos, pensar en el PET o en la angiotac para detectar infección en los electrodos, específicamente en los dispositivos, o si esto definitivamente no nos hace diagnóstico, descartarlo. Ahora terminando con el diagnóstico, con los mensajes para llevar a la casa. La endocarditis es una enfermedad muy grave, tiene unos signos y síntomas amplios, tiene una alta mortalidad, siempre pensarla. El espectro diagnóstico es difícil porque es muy amplio, pueden tener muchas cosas, incluso ya vimos que en pacientes que aunque tengan bacteremia y no, pues no específicamente por alteraciones cardíacas, si tienen factores de riesgo hay que sospecharla y ya tenemos como unos scores para mirar en quiénes puedo hacerle ecocardio. Siempre tener presente los factores de riesgo para desarrollarla, los factores de riesgo que están en el corazón son muy importantes. No retrasar la toma de hemocultivos ante su sospecha e iniciar el antibiótico ojalá después de esto. Y pensar siempre en las imágenes. Tenemos varias opciones y estas ya cuentan para los algoritmos. El PET, el angiotac, el ecocardio, que digamos que es como el que más se recomienda. Listo, muchas gracias. Sistemas. Uh-huh. Uh-huh. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero espérame, ya me paré.